Buenas tardes, Buenas tardes, profesor. Hola, profe. ¿cómo andan? Bien, ¿y usted cómo está? He tenido días más tranquilos en mi vida, pero bueno, es lo que hay. Estamos igual, profesor. Estamos igual. ¿Qué va a ser? Bueno, teléfono. Muy bien. Bueno, repasamos el escenario en el cual estamos. Habíamos visto los contribuyentes o responsables por deuda propia, ¿verdad? Aquellos sujetos que, en definitiva, perfeccionan el hecho imponible, quedan atrapados por el objeto del impuesto, sus diferentes tipos, formas, y junto a ellos habíamos visto a los responsables por deuda ajena, que estaban entonces también como responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias, ya sea la material o sustancial, pagar el impuesto, como también los demás deberes formales, es decir, esas obligaciones de hacer que siempre mencionamos, facturar, registrar, presentar declaración jurada, inscribirse, bueno, etcétera. Digo, estaban junto a ellos los responsables por deuda ajena, los enumerados en el artículo 6 de la ley 11.683. Y yo les había dicho que debíamos didácticamente, primero, tener ese concepto para luego avanzar con el concepto de solidaridad, que es el previsto en el artículo 8 de la ley 11.683. Que van a ver que tiene relación con los responsables por deuda ajena, pero también prevé otros supuestos, otros casos, en los cuales son circunstancias particulares que previó la ley. Entonces, metodológicamente, chicos, para no confundirnos, que, digamos, todos los responsables por deuda ajena son solidarios, yo soy solidario porque soy responsable por deuda ajena, no. Para ser solidario vamos a tener que ver que hay algunas condiciones que cumplir. Así que, con el ejemplo que veníamos manejando, ¿verdad? Un presidente de una sociedad anónima es responsable por deuda ajena porque así lo prevé el artículo 6. Después vamos a ver de qué manera puede llegar a ser, en todo caso, declarado solidario. Esto de la solidaridad tiene que ver, chicos, con la posibilidad que ustedes por ahí, lo que vieron en otras materias incluso, de que alguien que tiene una obligación, una deuda, cualquier deuda, ya no hablo específicamente de lo tributario, además cuente con otra persona que le sale de lo que se llama vulgarmente, no voy a entrar en detalles técnicos de otros cuerpos normativos, ¿verdad? Es de lo que se denomina usualmente como un garante, ¿m? Que puede tomar diferentes formas, garante, fiador, avalista, y con diferente alcance. Ahora, todas esas normas que están previstas
fundamentalmente en el Código Civil y Comercial de la Nación, digo, se aplican para el derecho privado, siempre estoy hablando de ámbito nacional, después de provincia lo voy a tratar un párrafo al final, pero digo, en el ámbito nacional no se aplican esas normas, que si no, en materia tributaria, concretamente, en materia tributaria se aplica lo establecido en el artículo 8 de la Ley 11.683. Esto es por el llamado principio de la especialidad. La Ley 11.683 de procedimiento tributario es una ley especial en materia impositiva tributaria, por lo tanto desplaza a los demás cuerpos normativos, que como también ya le hemos dicho, solamente se aplican en lo que se dice vulgarmente, o no tan vulgarmente, de manera subsidiaria, es decir, que los aplico si la ley 11.683 no prevé expresamente otra cosa. Pero si prevé otra cosa, tengo que estar a la ley 11.683. En este contexto, entonces, lo que tenemos que hacer es desagregar, analizar el artículo 8 de la ley 11.683. Y ahí vemos que nos dice el primer párrafo que los responsables en forma personal y solidaria con los deudores del tributo responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo, y si los hubiera, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas. ¿Qué significa esto, chicos? Que las previsiones de la ley 11.683 son especiales, específicas, y ya nos dan algunas características. La primera de ellas es que estos responsables solidarios van a responder con sus bienes propios. Por lo tanto, es un instituto, una figura muy gravosa, ¿verdad? Muy peligrosa, porque vieron que es bastante común. Dice, bueno, yo hago un emprendimiento económico, pero no quiero comprometer mis bienes propios, ¿verdad? Los bienes que yo tengo. Incluso, bueno, ustedes saben que esa es una de las características de la sociedad de responsabilidad limitada, ¿verdad? Pero bueno, en materia impositiva, esa limitación no existe y prevalece lo que dice el 8 del 11.683 de lo que dice la Ley de Sociedades Comerciales. Incluso para casos como el ejemplo que le acabo de poner, el caso de un socio gerente de una SRL. Pero fíjense que dice que responden solidariamente con los deudores del tributo. Deudores del tributo, chicos. Entonces, la responsabilidad solidaria solamente va a entrar a tallar, solamente va a ser importante si hay una deuda de tributos, ya sea que se debe el impuesto o eventualmente incluso sanciones pecuniarias. Y además, eventualmente, la ley se cumple sin perjuicio de que puedan existir otros responsables solidarios. Pero nosotros nos vamos a acotar a los que prevé la ley, que son más que suficientes por otra parte. ¿Por qué les marco esto? Que haya que ser deudor del tributo, es decir, tiene que haber una deuda. Es decir, un socio gerente, un presidente de una sociedad anónima, un socio gerente de una SRL, si ustedes quieren, digo, ¿son responsables por deuda ajena? Sí, pero si no hay deuda de tributo, si cumple la sociedad acabadamente con sus obligaciones fiscales, nunca la AFIP le va a pretender
declararlo a él solidario, ¿se entiende? Para que haya solidaridad, tiene que haber deuda. En cambio, los mismos ejemplos, presidente de la sociedad anónima, socio gerente de la SRL, son responsables por deuda ajena per se, siempre lo son, pero no son siempre solidarios. Para ser solidarios, tiene que haber una deuda. Deuda que, obviamente, vamos a ver, no satisface el contribuyente, es decir, el responsable por deuda propia. Porque hasta casi el sentido común, chicos, si hay una deuda tributaria de un contribuyente, una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, tiene una deuda, y esa sociedad la paga, ya vamos a ver el plazo que tiene para que ustedes vean cómo funciona exactamente el instituto, pero digo, si hay una deuda y la sociedad la paga, ¿qué problema puede tener el solidario? Ninguno. Porque en el ámbito de la ley, los responsables solidarios lo van a hacer en forma subsidiaria como principio general. Esto de que lo son en forma subsidiaria significa que el acreedor, la AFIP, primero le va a reclamar el tributo adeudado ¿a quién? Al contribuyente, al responsable por deuda propia. Y si éste no cumple, entonces sí, recién ahí va a accionar para declarar al sujeto solidario. ¿Se entiende? El deudor principal, el contribuyente, el responsable por deuda propia, es el obligado al pago, es quien tiene que pagar, y como ya les dije, tiene que haber una deuda, por lo tanto, si la deuda la paga la sociedad, nada tiene que preocuparse quienes son los administradores de la misma. Por eso se llama que es subsidiaria. Primero va el contribuyente o responsable por deuda ajena. Luego, subsidiariamente, ante el incumplimiento del principal, acciona sobre los responsables por deuda ajena, sobre algunos responsables sobre deuda ajena, y los puede declarar solidarios. Por eso, chicos, insistimos en esto de diferenciar responsable por deuda ajena de solidario, para que ustedes no se lleven esa idea que además técnicamente no es la correcta, ¿verdad? Hablar de contribuyentes y hablar responsables solidarios. Lo correcto es hablar de responsable por deuda ajena y responsable por deuda propia. Luego vemos la solidaridad como otro tema. Pero está relacionado, obviamente, está relacionado. Y esa relación se ve, por ejemplo, en el inciso A del artículo 8, donde dice que todos los responsables enumerados en los puntos A y E del artículo 6, del inciso 1 del artículo 6, está hablando de todos los representantes que nosotros vimos, no los agentes de retención y percepción que tienen su propia norma. Pero digo, para seguir con el ejemplo, un presidente de una sociedad anónima, un socio gerente de una SRL, van a ser responsables solidarios. ¿Pero bajo qué condición? Cuando el contribuyente no regulariza la situación fiscal dentro de los 15 días en que la AFIP los haya intimado administrativamente al pago. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Acá hay una remisión al responsable por deuda ajena. Entonces, yo primero, si la AFIP me quiere endilgar, atribuir una responsabilidad solidaria, tengo que ser responsable por deuda ajena. Esta es la relación que hay.
Pero así y todo, antes de intentar accionar sobre mi persona y declararme solidario e ir contra mis bienes propios, la AFIP está obligada a intimar y exigir el pago de la contribuyente. ¿Se entiende? Está obligada a hacer eso. Si no lo hace, es como decimos abogados, causal de nulidad, es decir, que eso no tiene subsistencia, interés jurídico, va a caer todo, va a ser como si no hubiese existido. Primero va e intima a la sociedad en el ejemplo, a la contribuyente. Si en 15 días no paga, entonces sí puede accionar contra los responsables solidarios. El instituto, chicos, que ya tiene muchísimos años, por otra parte, intenta un poco esto que intenta, proteger, tutelar los ingresos del Estado por este dicho común, vulgar y corriente que hasta últimamente lo hemos visto en algún caso particular, de esa realidad que se produce muchas veces, no en todos los casos, chicos, les pongo el ejemplo extremo en todo caso, porque la mayoría de la gente cumple con la norma adecuadamente. Pero muchas veces pasa, chicos, sobre todo a veces en determinadas actividades, se da el supuesto de lo que se denomina en términos no técnicos, empresas pobres y empresarios ricos, ¿verdad? Entonces, el legislador, dispuso esta responsabilidad solidaria, pero con estos resguardos. Es decir, primero la AFIP intime al contribuyente. Si en 15 días no le paga, voy a exigirle al responsable solidario e incluso puedo afectar en el cobro los bienes propios de ese responsable. Es bastante simple digo sobre todo porque, no requiere algunos extremos que sí exige el código de fondo, como por ahí vieron ustedes en otra materia, el beneficio de excusión, ¿verdad? Es decir, que el acreedor, antes de ir a querer cobrarse con los bienes de un solidario, tiene que ver que no haya bienes en cabeza del contribuyente, en nuestro ejemplo. Esto de la excusión no se aplica en materia tributaria. Lo único que se aplica es la subsidiariedad, que se materializa con esa obligatoriedad legal de intimar previamente al contribuyente. Hasta aquí entonces, chicos, son la manera, la forma en la cual puede en este primer inciso establecerse o disponerse una responsabilidad solidaria. Esto incluye, reitero, a todos los responsables por deuda ajena, del inciso 1 al 5, así que ahí están todos, de todo tipo de sociedades, incluso de las irregulares, de todo tipo de sociedades. Entonces, siempre se rige por el mismo esquema. Por lo tanto, ¿se acuerdan, chicos, que yo les dije que era importante ver, para ver si soy responsable por deuda ajena, hay que compulsar bien cuáles son, las facultades de administración? Si son sociedades regularmente constituidas, tendrán su estatuto, tendrán su designación de autoridades, tendrán las facultades, pero puede haber poderes para determinadas personas. En fin, después, en cada caso particular de cada sociedad, habrá que escrutar, la AFIP debe escrutar, analizar, debe asegurarse, ¿verdad?, que a quien está persiguiendo es realmente un responsable por deuda ajena, es decir, alguien que tiene conocimiento cierto de la materia imponible. Esto, como ustedes ven, no parece ser demasiado complicado, y de hecho no lo es si ustedes logran desagregar metodológicamente estos conceptos que estamos tratando.
Primer inciso, responsables por deuda ajena, excluyo agentes de retención y percepción que tienen otro tratamiento que vamos a ver después, y es una responsabilidad solidaria gravosa porque incluye los bienes propios, pero que recién se aplica si el contribuyente no pagó ante la intimación administrativa de la FIP. Aquí llega entonces el momento de ver, che, ¿y cómo me puedo liberar de esto? Porque ustedes en el accionar de su profesión van a ver que, bueno, cuando llega un momento de estos, la cuestión se torna complicada. Porque obviamente, si a ustedes le pide un asesoramiento el responsable por deuda ajena, el presidente de la sociedad, el socio gerente de una SRL, muchas veces lo que le interesa, ya llegado a un punto tal vez, no le interesa tanto el futuro de la sociedad, sino cómo poder mantener sus propios bienes. ¿Se entiende? Le van a sacar la casa, ¿no? Para hacerme el dramático, digo. Entonces la propia ley nos dice, en el inciso A, de qué manera, ante un intento de la FIP de declararme responsable solidario, digo, de qué manera yo me puedo liberar de esta responsabilidad. Hay una deuda, la FIP, intimó al contribuyente, el contribuyente no pagó, la FIP ahora entonces pretende accionar contra mí y declararme solidario, porque soy un responsable por deuda ajena de los enumerados en el inciso A a E del artículo 6. Y la ley nos menciona que se van a poder liberar cuando demuestren debidamente que dicha responsabilidad no le es imputable subjetivamente. Última parte del primer párrafo. Y acá, chicos, nuevamente, por eso yo les digo, la verdad que en general me parece que no lleva demasiado esfuerzo de interpretación el texto de estos temas que estamos hablando. Pero lo desagregamos igual para que a ustedes no le queden dudas. Aquellos que demuestren debidamente. Esto es una cosa que ya les hemos comentado, es un aspecto que ya les hemos mencionado, chicos. Demostrar debidamente significa argumentar, convencer y sobre todo, chicos, tener los respaldos documental que fuesen necesarios para convencer a la FIP que yo no soy responsable por deuda ajena y que por lo tanto no corresponde que sea solidario. Por eso es inacabable el cúmulo de posibilidades que puede haber en este punto. Pero, no sé, ¿vieron? Hay sociedades que son, obviamente, las grandes, medianas grandes, todas esas son prolijas, tienen más o menos todo al día, ya sea balance, estatuto, designación de autoridades, inscriptas, todo bien, pero después hay un montón de sociedades, aún sociedades anónimas, chicos, que por los motivos que fuesen, y que no me corresponde a mí calificar, son desprolijos, ¿verdad? No tienen el acta, no fue inscripta, hay un papel por ahí, no están los libros foliados, hay de todo. Reitero, no es que sea la mayoría, pero pasa. Entonces, existen posibilidades de liberarse de esta responsabilidad, pero yo debo demostrarlo, es decir, ya ahora yo debo demostrarlo como imputado de esta responsabilidad solidaria y además la causal, aparte de tener que demostrarla, es que
no me es imputable subjetivamente. Esto de subjetivamente, chicos, tiene que ver que no le es imputable desde la conducta del sujeto. Nuevamente encontramos un largo cúmulo de posibilidades. Pero para que ustedes no tengan dudas, porque ir a casos concretos, después les doy un ejemplo, pero ir a casos concretos, uno corre el riesgo de complicar más y que ustedes se crean que es todo así. No, no es así, hay que ver cada caso concreto. Pero digo, bueno, hay conductas que por ahí, ya les digo, sobre todo en el marco de algunas sociedades que no son prolijas, por ahí, qué sé yo, les pongo un ejemplo sencillo para que nos quede claro. Un sujeto figura como presidente, pero a lo mejor ya tiene el mandato vencido, pero la sociedad no designó nuevas autoridades, no hay acta. A lo mejor el acta que hay es vieja, no está vencida ya. Pero la AFIP tampoco, más allá de todas las facultades que tiene, magia no hace, ¿vieron? Entonces la AFIP se va a encontrar con el última acta de designación de autoridades y a lo mejor va a decir, bueno, Carlos Bueno es el presidente acá, yo le imputo la solidaridad de Carlos Bueno. Y entonces yo, cuando soy imputado de eso, debo demostrar acabadamente que no debo ser calificado como responsable solidario. Bueno, ¿cuál sería alguna forma? Digamos, bueno, puede haber pasado que yo haya renunciado a la sociedad. Reitero, chicos, estoy hablando de sociedades que no son prolijas, pero que hay muchos casos de esto, ¿verdad? No, ni siquiera estoy hablando de que lo hagan a propósito, como también pasa. No, simplemente estamos mencionando que, bueno, sí, yo era el presidente, pero ya después, por el periodo fiscal que la AFIP reclama, por el ejercicio fiscal del impuesto que se trate, yo ya no era el presidente. Ahora bien, chicos, no alcanza, ¿vio? Con la verba, que es la especialidad abogadil. Hay que llevar los papeles. Y ahí es donde se encuentran muchas veces con los inconvenientes. ¿Mm? Sobre todo ustedes, porque muchas veces el asesoramiento les viene así, les dice, no, yo no estoy más en la sociedad desde el año tal. O sea, imagínense que la firma reclama año 2020 y yo les digo, no, ya dejé la sociedad en el 2018. Ustedes, como sean profesionales, le tienen que preguntar, bueno, bárbaro, decime, tráeme los papeles, los documentos, las pruebas de cómo te desvinculaste. ¿Entienden? Y bueno, y ahí quedan en manos de su eventual cliente. No, viste, era una sociedad anónima, pero era chiquita, familiar, me fui nada más. Les dije que no iba más y no fui más. Y pero escuchame, vos tenías una participación. Sí, bueno, pero se la cedía. Ah, ¿se la cediste a tal persona? Sí, sí, le hice un escrito. Ah, necesito ese documento, la cesión de acciones societarias. ¿Se dan cuenta, chicos? En el ejemplo, con eso ya podían demostrar que ya no eran integrantes de la sociedad durante el periodo fiscal que la AFIP pretende endilgarles una responsabilidad solidaria. Entonces se imaginan, chicos, todos los ejemplos que puede haber y todos los supuestos que puede haber. Por eso no tiene demasiado sentido. Yo les doy algún ejemplo como sencillo para que ustedes puedan meterlo dentro de lo que dice la ley. Pero esto la verdad que es caso concreto. Podemos dar ejemplo, y les vamos a complicar la vida. Lo importante es que ustedes sepan los fundamentos, lo que dice la ley, darle el alcance, interpretarlo, para que cuando les llegue el caso ustedes sigan el mismo caminito. Eso es tener método, eso es lo que ustedes necesitan. Saber qué caminito tienen que recorrer. Carlos, una Sí. pregunta. Una vez que yo le demuestro que tengo todo debidamente como
dijiste vos, que vos siendo Carlos Bueno, es decir, no participaba más del 2018, bueno, ya, ponele que está todo aceptado, el tema de que yo no tengo nada que ver, solidariamente no tenés nada que ver vos. ¿Qué hace la FIP? ¿A quién le cobra? Porque Bueno, la FIP supuestamente a la tiene, empresa, a la sociedad no le puede claro, cobrar. sí, eso, la verdad que descuéntenlo, chicos, porque la FIP sencillamente, si le puede cobrar a la empresa, va a preferir cobrarle siempre a la empresa que al responsable solidario. Queda claro, Sí. ¿verdad? Eso como principio general. Bueno, la FIP deberá, en el caso que vos me planteas, Fernanda, deberá ir a buscar al real responsable solidario. Yo ya me desvinculé afuera, ¿está? Sí, el La FIP, nuevo. la FIP tendrá que ir a buscar a ver al responsable solidario. Para lo cual se le puede convertir en una misión casi imposible o no. Muchas veces, yo porque pongo ejemplos, viste, sencillos, depende de la prolijidad de la sociedad, viste, como que rastros quedan, viste, ni que hablar si hay, qué sé yo, algún estado contable firmado, viste. Teóricamente la FIP debió verlo antes esto, pero bueno, ponele que se le haya pasado. Sí. Y si no, tendrá que desistir de esa posibilidad. Alguien hay. El tema es que la FIP lo tiene que ubicar. Pero está Lo que bien. tiene son facultades amplias, como por ejemplo, pedirle a un juez un allanamiento. Allanar, viste, es entrar con orden judicial y llevarse todos los papeles que Todo hay. el papel. Papel, documento, Por, PC, todo. por si hay todo. algún otro nuevo Y, gerente, director, claro, un poder. Por claro, ejemplo, que no mira, esté presentado ante la FIP. A eso claro, sería. claro, que no lo estás encontrando. Imagínate que, lo que pasa que, viste, que te hace la trampa te la hace muy bien, pero imagínate que sería fácil, en este caso, una alternativa, yo estoy dando alternativa. Una es oficiar a los bancos a ver quién tiene la firma de la empresa. Ah, ¿Me claro. entendés? Hay Sí, alguno que está firmando, que está autorizado a firmar los cheques en los bancos. claro. Ya entras de presunciones, ¿viste? Ahora bien, el que te la hace bien, bien tramposa, debo aclarar, y ya te digo, independientemente de dónde trabaje uno, el que hace la trampa se maneja en efectivo. Claro, tal cual. ¿Viste? Entonces, Claro. también, Que no ¿viste? quede nada sentado. Por ahí, claro, ¿viste? Porque, como dice el dicho, si la hacemos bien, ¿viste? Porque si andamos, ¿viste? Diciendo que no estoy, no figuro y aparece, ¿viste? Que estoy firmando los cheques, ¿viste? De ahí en más ya estoy en problemas, ¿viste? Porque estoy disponiendo de una Claro. firma en los cheques, por ejemplo. Claro, porque vos al poner a un apoderado que me firme en el banco, es decir, una chequera, obvio que si está siendo partícipe de la empresa. Y Ay, sí, lo que por pasa es más que que hay, yo no tenga, vamos a suponer que el director, como vos dijiste, el 2018, la FIP reclama 2020, y no hay nada puesto de la FIP, el nuevo representante, ¿no? Pero sí hay una chequera. Cae automáticamente ese, bueno, el apoderado. la FIP va y va a buscar a imputarle por ser un administrador del patrimonio. ¿Está? Sí. Y va a pasar el mismo caminito. Ese administrador, cuando le endilguen la responsabilidad solidaria, va a tener que demostrar debidamente que la conducta no lo es imputable subjetivamente. ¿Me entendés? Sí, sí. Entonces van apareciendo papeles, ¿viste? Sobre todo cuando vos haces alguna imputación, ¿viste? El que se quiere defender por ahí manda algún papel, aparece. La liebre por ahí salta en algún momento, ¿viste? Porque cuando ya el problema te lo ves vos, ¿viste? La cosa cambia. Ahora, para que tengas una idea, mirá, esto es de la experiencia, por eso le digo que hay ejemplos de todo tipo. Esto es de la experiencia laboral de uno, pero son cosas que me han pasado a mí en mi trabajo. Allanamiento a una empresa del sector cárnico, qué sé yo, en un cajón de la administración de la empresa, vieron, en un cajón había 7 sociedades diferentes prearmadas. ¿Cuál era la maniobra? Obviamente, había una sociedad, se vaciaba, se cambiaba, era siempre el mismo el dueño, ¿tá? Sí. Pero cambiaba el Cambiaba nombre. de sociedad como de Claro, pantalones. entonces dejaba el tendal una y aparecía una nueva. Sí. Es típica Ponían esa como igual. presidente
a los empleados. Típica. Claro, típica, ¿viste? El empleado recibía unos mangos más, ¿viste? Entonces el pobre tipo, a mí me pasó entrevistarlo, tuve cara a cara. Un responsable solidario era por la zona de Mar del Plata, la deuda era millonaria, monstruosa, muchos millones de pesos, ponele, de hoy. Y el señor vivía, en serio, vivía en un departamento alquilado de una habitación en una zona alejada de Mar del Plata, del centro. Y bueno, viste, ahí es que hay que ver cómo reacciona ese hombre, viste. Por ahí te lo dice, te lo cuentan, pero así todo, por más que él te lo cuente, cosa que ocurre, después vos tenés que demostrarlo como fin, ¿verdad? O sea, podés tomar un indicio que es el testimonio de él, pero bueno. Ahora, viste, en general somos humanos y también tenemos miedo, lamentablemente, viste. Entonces, viste, la delación es complicada también. Pero ojo, chicos, todo es legal en la medida que yo lo haga en buena manera. Puedo poner un apoderado, puedo poner un administrador, puedo designar a alguien que firme los cheques, tengo que ver el poder, qué facultades Eso tiene. antiguamente era mucho, Todo se lo usaba pueden mucho hacer. en O sea, no, lo que en te la quiero decir es sociedad. que lo pueden hacer legalmente, que no es que esté mal legalmente. El tema es cuando esconde otra cosa Sí. atrás. No, no. Sí, tal cual. Pero eso se usaba mucho, usaban mucho, que decir, eso, se arma mucho el tema de los casos cuando apenas empezaron las sociedades anónimas, que usaban así, a los empleados ponían Mongorito Bueno, Flores bueno, pero viste, por eso la norma está ahí, porque viste, claro, en una sociedad, por ahí tenés, fíjate un balance, una sociedad a lo mejor te dio un resultado positivo, pero arrastrás un pasivo importante. ¿Y qué claro. puede pasarte muchas veces? Que la propia asamblea decida distribuir dividendos, ¿viste? A veces escondidos de una manera u otra, pero podés distribuir dividendos. Entonces llega un momento que el pasivo no lo podés refinanciar y la empresa quiebra. Pero a todo Por eso eso, distribuís dividendo y no pagás sí, claro, pero la viste, parte impositiva. sí, pero viste, ponerle que la deuda la tenés exigible, la tenés asentada en el balance como deuda, pero te vienen dando crédito. Las empresas a veces se Sí, sí, caen, no se caen de un día para el otro, pero en rigor es una historia. Pero digo, en definitiva, en un momento se caen. Viste que cuando ya nadie les presta más plata. Entonces la sí. bicicleta en un momento se acaba. El tema es que si no tuviese esta norma, viste, no se podría cobrar nunca impuestos. Hay casos en los que no se puede cobrar nunca impuestos, las maniobras son muy acentuadas, cada vez más finas, y no hay, la FIP por ahí se encuentra a veces que no tiene a quién cobrarle, es cierto. La empresa no tiene bienes, el dueño no se sabe quién es, no se puede encontrar responsable solidario, vaya Cristo a saber quién es, O termina falleció. desapareciendo, esa sociedad termina desapareciendo, termina como un muerto civil, queda inhibida de por vida, o sea, no puede la sociedad hacer nada, pero a nadie le interesa. ¿Por qué? Porque sacan una de las 7 sociedades, esta que yo les digo, tienen prearmadas, y aparece una nueva sociedad desarrollando la misma actividad en el mismo lugar a veces. Sí, sí. Pero bueno, esto un poco para el ejemplo, Y, para que ustedes vean, para que sea. Pero ojo, Carlos, no se puede todo el mundo. y también el tema también de los directores fallecidos. Sí, sí, también. Bueno, el fallecido, por empezar, de la sanción ni hablemos, y también, viste, podés liberarlo y todo. El tema es que hay de todo, chicos, hay de todo. Todo lo que ustedes se imaginan hay. En todas Estamos las en maneras que se Argentina. pueden imaginar. No sé, viste, pero les aseguro que la realidad supera la ficción en esto sin duda. Pero bueno, vuelvo, chicos, no se crean que todo el mundo actúa así, ni nada que se le parezca. Muchas empresas van, nunca tienen deuda, para lo cual nunca ningún presidente ni nada tenga una responsabilidad solidaria. El problema es, chicos, es el riesgo empresarial íncito en cualquier emprendimiento, sobre todo si lo que ustedes tienen que saber, que cuando les pidan asesoramiento para ver qué tipo societario forman, acuérdense que, por ejemplo, una SRL no responde por el código de fondo solamente hasta el aporte, excepto en materia tributaria. ¿Se dan cuenta?
porque ahí le pueden llegar a endilgar una responsabilidad solidaria. Bueno, vamos a ver el inciso B, y ya empiezo con casos diferentes a la responsabilidad por deuda ajena. Esto les interesa a ustedes, porque esto es típico de ustedes, chicos. Son ustedes los profesionales que se encuentran atrapados por este inciso B. Los síndicos de los concursos y de las quiebras que no hicieran las gestiones necesarias para la determinación y ulterior ingreso de los tributos adeudados por los responsables, respecto de los periodos anteriores y posteriores a la iniciación del juicio respectivo. Acá, chicos, entonces, lo decimos con especial énfasis por ahí para ustedes, obviamente en económicas, porque son profesionales contadores, síndicos de concurso y quiebra. En el caso de la quiebra, ¿se acuerdan que habíamos dicho que uno era responsable por deuda ajena, pero cuando asumía el cargo y hacia adelante? Porque cuando hay quiebra, recuerdan ustedes que se produce el desapoderamiento de los administradores de esa firma. Sigo con las sociedades, que me parece lo más sencillo de entender. Y si yo soy contador y soy síndico de una quiebra, ojo, porque las deudas tributarias que se generen desde que acepto el cargo hacia adelante, yo puedo ser responsable por deuda ajena. Pero acá la novedad, o soy responsable por deuda ajena, no puedo. Acá la novedad es que tengo que tener con cuidado también por las deudas anteriores. Por eso cada vez que ustedes tomen el cargo de síndico, aún de un concurso que no van a tener la administración como principio general, tienen que hacer las gestiones necesarias para que esa deuda, yo les diría más que nada, sea conocida por la AFIP, por si la AFIP no la conoce, cosa que puede pasar. Fíjense lo que dice el artículo. En particular, tanto si dentro de los 15 días corridos aceptado el cargo en el expediente judicial, como si con anterioridad de 15 días al vencimiento del plazo para la verificación de créditos, no hubieran requerido a la AFIP las constancias de las respectivas deudas tributarias en la forma y condiciones que establezca dicho organismo. Lo que tienen acá es ustedes una tarea de diligencia. Tienen que hacer estas diligencias. Es decir, nadie les puede pedir en un concurso que ustedes paguen ni nada porque no pueden. En una quiebra lo tiene que autorizar el juez, ¿verdad? Es decir, que en ese punto ustedes están limitados. Pero acá lo que les pide la ley, para que ustedes no sean responsables solidarios. Acuérdense, chicos, no me van a perder los bienes propios por una cosa de esta. ¿Les aclaro qué ha pasado? Cuando apenas aceptamos el cargo, verificar si hay una deuda anterior y hacer de constancia que de tal a tal día, antes que entre yo, hay esta deuda. Le pedís a la FIP la constancia de la deuda. Entonces, eso va a tener... La FIP teóricamente se enteró porque leyó el boletín oficial, cosa que es cierto, ¿verdad? Pero digo, más allá de esto, vos le tenés que avisar. 15 días corridos le avisás. Si la FIP llega a tener alguna deuda que quiere verificar, bueno, tendrá el tiempo para inspeccionarlo y en su caso determinar de oficio. ¿Está? Pero vos cumpliste con la obligación. Claro, yo quedo, decir, no voy a ser solidaria. Solidaria, claro. Que no es menor, le digo. Y obvio que no. Entonces, después ustedes me dirán, chicos, pero esto es difícil de aplicar porque yo no tenía... Bueno, sí, puede ser, pero se aplica, en algunos casos se ha aplicado. Incluso, algunos casos creo que les comenté, por ahí no me acuerdo, pero el caso sencillo del síndico de una quiebra y por deuda posterior perdió sus bienes propios, perdió una casa. Así que hay que andar con mucho cuidado, chicos. Hay que andar con mucho cuidado. Ustedes ya conocen las normas, conocen la ley de concurso y quiebra, lo que a ustedes les corresponde. Seguramente si tienen algún problema de estos, podrán defenderse también, ¿verdad? Es decir, demostrar que no les corresponde. Pero la verdad que la ley es bastante clara y tienen ustedes en la propia ley la forma de no correr riesgos.
Entonces les digo, chicos, que no corran riesgos por no acordarse de la ley, digo, por no saber qué es lo que tienen que hacer. Porque la verdad que es muy difícil entender. No es tan complicado la manda que es decirle a la AFIP, soy el síndico del concurso, el síndico de la deuda, decime cuáles son las deudas tributarias. ¿Entiendes? No es tan complicada la manda que uno tiene que hacer. Va de suyo que se cumple con eso en general, pero no vaya a ser que le agarre uno por descuidado o por omitir la norma, porque después se pueden encontrar en problemas. Tal vez no, porque tal vez, qué sé yo, la FIP no pretende imputárselas, no son tantos los casos realmente que entran por aquí. Pero la verdad que es una lástima, en vez de fijarnos si es difícil o no, pongamos el énfasis en cómo cumplo, pongamos siempre el ejemplo en cómo cumplo con la ley. Y nosotros lo que tenemos que explicarle, como siempre digo, es eso, cómo hacerlo bien con la ley, no cómo me escapo de la ley. Pero bueno, pasa. Pero seguramente es nada más que para tenerlo presente, porque es particular, sobre todo el caso de las deudas anteriores, que ustedes no tenían nada que ver, ni sabían. Pero sí sepan, chicos, las responsabilidades que toman ustedes cuando aceptan el cargo. Esto es lo importante. Es decir, de la materia se van a olvidar, después que la rindan, en 2 meses se olvidaron, ¿verdad? Pero bueno, la idea es que cuando acepten un cargo de síndico, concursal o en una quiebra, che, ojo que había un tema en materia tributaria, vamos a ver cómo era. ¿Se entiende? Porque uno, el concepto por ahí le queda, por ahí no. Bueno, inciso B particular para ustedes. El C y el D, si bien tienen una diferente redacción, es lo mismo. Ya acá es la responsabilidad solidaria que definimos la clase anterior. Carlos, disculpe, le hago una consulta. Bien. En el caso del inciso B, soy el síndico, me olvidé de notificar a la FIP de que la sociedad, de que soy el síndico. Entra por el procedimiento de verificación tardía la FIP, ¿no? Sí. La FIP. Ahí de todos modos no me libro de la responsabilidad solidaria, ya me cayó. En realidad, viste, te la puede hacer efectiva la FIP. Yo te digo, la FIP muchas veces no lo hace. Acordate que tenés 2 momentos, 15 días corridos de que aceptás o 15 días antes de que venza el plazo no, viste, de verificación tardía. La ley te habla de verificación de los créditos. Yo creo que la verdad que es el plazo, no conozco jurisprudencia, pero entiendo que es el plazo de verificación temporal, Sí, ¿verdad? exacto, sí, el primero. Claro, no la tardía. Para lo cual el riesgo te lo llevás vos también. Está bien. Yo te diría que bueno, va. A ver, seguí el caminito. Porque, viste, el tema de encima de las verificaciones de crédito del fisco es para posgrado, te diría, es un despelote, en términos poco académicos. Imagínate que va tardíamente, pero hay que hacer todo el resto. O sea, tenés que ver primero si es admisible, ¿verdad? O sea, lo primero que van a ver si esa verificación tardía prospera o no prospera. Los fiscos son cuidadosos con las verificaciones tardías porque por un tema jurídico, ¿viste? Si se la rechazan tiene que pagar costas, para lo cual le sale más caro verificar tardíamente muchas veces. Digo, si se la llegan a rechazar tienen que pagar encima la FIP, ¿viste? Cosa que Claro, no sería, o sea, que ya ahí quedó el síndico. Pero en ese tema es más Entonces, flexible la FIP. la FIP siempre va a pretender cobrarle al contribuyente y, en su caso, al responsable solidario. Pero cuando no tiene a quién cobrarle, echa mano a todo lo que encuentre. Que vos tenés que mirar, por otra parte, el tema de... Acá lo que pasa es que, en principio, viste, el accionar en contra de la ley, de no cumplir del profesional, lo pone en una situación media complicada. A los ojos del fisco,
ese profesional va a caer bajo sospecha. ¿Por qué no lo hizo? ¿Se entiende? Esto no es penal, pero digo, a los ojos del organismo, decir, che, este que no conoce la ley, ¿cómo es esto? ¿No lo habrá hecho por otra cosa? En rojo vivo, sí. Porque, Bien ahí. como dice la compañera, como dice Gisela, además, si imagínate que si no lo pongo en conocimiento de la AFIP y nada, se pasan los plazos. Tomemos este ejemplo. Se pasaron los plazos de verificación de crédito. O sea que no pude verificar como AFIP, ¿se entiende? No pude verificar. Se pasó, ya está. No verificaste. Pero ¿a quién le voy a cobrar? ¿A quién voy a pretender cobrarle como AFIP? Bueno, también quería saber si se faba en ese caso. Nada más. Gracias. Pero me seguís la lógica, le va a querer cobrar al contador, ¿eh? Sí, la sigo. Porque no pudo verificar el crédito. Ya te digo, vos te vas a defender con uñas y dientes y tendrás motivos para defenderte o no, pero ojo. Volviendo al tema de agente de retención y percepción, el concepto es el mismo. Ustedes se acuerdan, retenía, acreedor, cuando pagaba, retenía, perceptor, cuando cobraba, adicionaba, un componente tributario de otro, siempre de otro. Entonces, el concepto, para hacerlo sencillo entre los dos, para que es más fácil que leer en este caso la ley, que hace algunas aclaraciones para mi gusto innecesarias, pero digo, obviamente, chicos, o no tan obviamente, si ustedes quieren, si yo tuve que retener o percibir, o sea que soy un agente de recaudación de lo que charlamos en la clase anterior, si no actúo como tal, es decir, no retengo, no percibo, ya empiezo a tener yo la responsabilidad. ¿Ah? La responsabilidad pasa a estar de mi lado, pero no libero al contribuyente. El contribuyente va a tener una responsabilidad solidaria, porque evidentemente no pagó el impuesto. ¿Se acuerdan que habíamos puesto, creo que el ejemplo, uno de los ejemplos por lo menos fue, la UNOVA me tiene que retener a mí? Entonces, imagínense que la UNOVA no me retiene. Incumplió la manda legal. ¿Estamos? ¿Qué va a hacer la AFIP en primer lugar? Va a visitar a la UNOVA y le va a decir, che, ¿por qué no le retuviste a este? ¿Por qué no le retuviste a Juan? Le tuviste que retener ganancias. ¿Por qué no retuviste? Entonces, la AFIP puede dirigir su reclamo directamente contra el agente de retención o percepción. Pero ¿qué puede haber pasado, chicos? Puede haber pasado que yo, Carlos Bueno, hubiese pagado el impuesto. ¿Por qué? Por el mecanismo que explicábamos en la clase anterior. Como a mí la UNOVA no me retuvo, como no me anticipó, no me detrajo esos componentes tributarios míos, cuando yo presenté la declaración jurada de ganancias, ¿qué hice? Lo pagaste. Pagué la totalidad. Claro, entonces no Siempre, pasa nada. nunca el fisco debe cobrar dos veces. ¿Ah? A un contribuyente o a un solidario, no a los dos, nunca. No debe pasar eso, obviamente. Entonces, cabe esa posibilidad. Ahora, sigamos manejando los ejemplos para que les quede claro. Supongamos que la UNOVA debió retenerme los primeros meses de este año, es decir, que yo como contribuyente voy a tener que presentar la declaración jurada recién el año que viene. Cae hoy la AFIP y le dice a la UNOVA, UNOVA, no le retuvo a Bueno el salario de enero a julio. Acá yo nunca pude haber pagado el impuesto. ¿Por qué? Porque mi declaración jurada de ganancia va a vencer ¿cuándo? El año que viene. Entonces, la AFIP, ¿a quién le va a cobrar? A la UNOVA. Y después, obviamente, cuando yo presente la declaración jurada, esos montos retenidos no van a ser exigidos, ¿verdad?
Porque eso le digo, no debe el fisco cobrar 2 veces. Bueno, Muchas por eso veces, te lo descuentan. claro, Cuando tenés vos que- al año ah, ganancias lo descuentan. el tema es cómo te enterás vos, cómo contribuyes. Es una cuestión práctica. La FIP por ahí te Pero en la avisa. declaración jurada no te aparece Pero vas a tener, cuando vos. a vos te tendría que aparecer que hubo un pago de la UNOVA por tu trabajo en relación de dependencia de enero a julio, ¿me entendés? Cuando vos importás las retenciones aparece la vinculación, aunque la FIP lo haya pagado tarde, la UNOVA lo haya pagado tarde, ¿te das cuenta? La FIP le reclama a la UNOVA paga, cuando yo voy a presentar la declaración jurada me van a aparecer esas retenciones a mi nombre. ¿Ah? Entonces, la vas a poder descontar. Pero digo, no es que te avise personalizadamente. No, pero por eso, porque eso ya hoy es todo automático. Ah, no te avisa, pero te están. Sí, sí. Entonces, chicos, con el perceptor es lo mismo. Yo adicioné un componente tributario. Si yo omití adicionarlo como agente de percepción, la FIP me puede reclamar a mí esos montos que yo debí percibir y no hice. Pero obviamente puede pasar, esto depende de la mecánica de cada impuesto, puede pasar que el sujeto percibido, es decir, el verdadero contribuyente, ya haya pagado el tributo. Porque vuelve a pasar lo mismo que les dije recién. Además, ¿se acuerdan que lo dijimos en la clase anterior? Siempre un comprobante, siempre alguna constancia me aparece. Y eso ya queda registrado en la FIP y los compañeros que ya liquidan lo saben. Entonces, importan la información y aparece que hay una percepción. Pero bueno, al no hacer la percepción, lisa y llanamente ese pago a cuenta no va a aparecer. Para lo cual, cuando ustedes liquiden el impuesto, esa percepción no va a estar. Y a lo mejor pagan el impuesto bien, correctamente, y no hay ninguna percepción para tomarse. ¿Se dan cuenta, chicos? Esto funciona de esta manera. Pero el caso del perceptor es el solidario. Acordate que estoy viendo, me pregunta Faustina Blanco, por lo que no les digo, ¿dónde se daría la solidaridad en estos casos? La solidaridad se da porque el agente de retención y percepción toma la categoría de responsable solidario. Acordate que no es contribuyente. Entonces, el responsable solidario es el agente. Por lo tanto, tendrá que pagar. Pero estamos viendo las formas en las cuales no se puede liberar. Es decir, obviamente que si el sujeto contribuyente que debió ser percibido y no lo fue, pagó el impuesto, el agente de percepción ya no es responsable solidario por esos montos. ¿Tá? Se liberó. Ojo que va a ser pasible de sanciones de multa. Pero eso es una multa porque la gente no actuó. Estoy hablando del impuesto. Cuando vos liquidás vas a buscar y buscás todas las percepciones que tiene tu cliente. ¿Qué sé yo? Vos capaz que alguno no sabés, hizo una compra y no le percibieron. Vos ni te vas a enterar por ahí. O si te enterás y mirás la factura, bueno, pero viste, el cliente suele a veces hacer cosas por su cuenta y hace lío a veces. Entonces cuando vos liquidás, esa percepción nunca la hicieron. El impuesto vos lo vas a declarar perfectamente. Y la FIP entonces no tiene nada que reclamarte a vos. El responsable solidario fue la gente de percepción. Va y le pide a él. Pero él siempre tiene la posibilidad de demostrar, no es fácil demostrarlo, pero puede demostrar que vos pagaste, es decir, que presentaste tu declaración jurada de pago. No es tan difícil tampoco porque hoy la FIP, la jurisprudencia tiene dicho que es una tarea que tiene que hacer incluso la FIP. Hay un concepto en el derecho que es la
la carga dinámica de la prueba, ¿verdad? Para lo cual, si vos estás defendiendo a un agente de percepción, tenés que ofrecer como prueba que la AFIP informe si los contribuyentes a los cuales no le percibió presentaron la declaración jurada y pago. Pero acordate que el responsable solidario son los agentes. Responsables por deuda ajena por el 6, pero acá además responsables solidarios, si no, no lo serían, ¿viste? Por eso están en este artículo. Diferente es la cuestión cuando el agente de retención o percepción actúa como tal. Es decir, la UNOVA me retuvo, el sujeto perceptor me percibió. Le vuelvo a decir, chicos, nadie está obligado a pagar 2 veces. Obviamente que para que esto se configure, el agente de retención y percepción me retuvo, me percibió, ¿y qué hizo? No ingresó la plata al fisco. ¿Se dan cuenta? Para que la idea. Retuve y percibí, no le ingresé al fisco, porque si la ingresé, no hay ningún tipo de inconveniente. Me quedé con la plata. Pongo el ejemplo, Dios nos libre. La UNOVA me retuvo a mi ganancia y se quedó con mi plata y no se la dio al fisco. Entonces, pero ahí el problema va a tener la UNOVA. No, claro, pero bueno, pero técnicamente, por eso, jurídicamente, yo voy a estar liberado de la obligación. El problema lo va a tener la UNOVA, pero hay un tema. Acuérdense que siempre acá las cosas debo probarlas. Obviamente que en el ejemplo que les estoy dando ahora, bueno, yo tendré que, no sé, mi recibo de sueldo. Ya con eso me libero, ¿verdad? No tengo problema. Pero ojo porque la AFIP sabe que la UNOVA retuvo, va a ir seguramente a la AFIP. ¿No? Pero si eventualmente me quiere hacer algún reclamo a mí, yo soy también, en este caso puntual de la retención, la ley también me señala que soy responsable solidario. Es decir, que me puede reclamar a mí, pero ¿yo qué tengo para liberarme? de tu La comprobante. constancia documental. Tu constancia. Comprobante. Por eso es tan importante los comprobantes, chicos, tenerlos presentes. Sí, sí. Pero por eso, en este caso serían, antes que vos le demuestres la constancia a la FIP, que no tenés nada que ver, es decir, vas a ser responsable solidario. Tanto Sí. la UNOVA como vos. Me lo podría reclamar hasta el a mí. momento. Eso es lo Claro. que te dice el artículo expresamente. Claro, después Pero, que te liberes, que vos presentes y te liberes, ya está. Pero eso no quita que vos puedas demostrar esta circunstancia, ¿verdad? Sí, sí. Pero la verdad que no, la AFIP sabe que se retuvo y no se ingresó, en general lo sabe. Pero lo que pasa es que ustedes no se imaginen, chicos, incluso a veces puede pasar que, por eso, si la UNOVA no ingresa nada no es problema, pero el tema es cuando la UNOVA ingresa parcialmente. Porque entonces la AFIP no sabe, la AFIP sabe que hay un montón de operaciones, pero no sabe si fueron todas las operaciones del agente. Tiene que ir a ver la facturación y todo eso. Pero bueno, obligación importante la del agente, muy gravosa según las leyes fiscales y encima con cuidado por esta eventual responsabilidad solidaria. Pero vuelvo a decirles, el que actúa bien no va a tener ningún problema. El que retiene y percibe adecuadamente no tiene ningún problema. Sucesores a título particular. Sucesores a título particular en el activo o pasivo de las empresas o explotaciones que las leyes tributarias consideren como una unidad económica. Con relación a sus propietarios o titulares, si los contribuyentes no regularizan su situación fiscal dentro de los 15 días de intimación administrativa de pago, ya sea que se trate o no de un procedimiento de determinación de oficios, tiene que haber siempre la intimación por esto de la subsidiariedad.
Acá nuevamente, chicos, es una norma casi preventiva en el sentido que un sucesor a título particular, para traerlos al ejemplo de ustedes, que puede llegar a ocurrirles en la práctica, es el caso de la adquisición de un fondo de comercio. Adquisición de un fondo de comercio. En ese supuesto, chicos, en ese supuesto, obviamente, si yo adquiero un fondo de comercio, tomo hoy posesión y empiezo a desarrollar la actividad, todos los impuestos que devengo, perciba hacia adelante, yo, Carlos Bueno, voy a ser el contribuyente, no hay duda. El tema son los impuestos anteriores. Ustedes me dirán, ¿qué tengo que ver yo con las deudas de impuestos anteriores que tenga este hombre? Es una cosa similar a la del síndico del concurso y la quiebra. Pero acá la ley lo que trata de evitar son transferencias apócrifas. Es decir, cuando una explotación económica viene con muchos problemas y se simula una transferencia de fondo de comercio, en realidad sigue siendo el mismo, ¿no? Pongo sencillo, me imprimo en este problema y me pone a mí como dueño, ¿verdad? ¿Qué quiere hacer mi primo? Mi primo no puede pagar todas las deudas, listo. Pero, ¿qué ocurre? Yo he accedido a esto de una manera, si ustedes quieren, fraudulentamente. Pero bueno, ¿cómo hago para liberarme? Y esto es lo que es importante para ustedes porque ustedes también intervienen en estos negocios, chicos. Primero, ustedes seguramente aprendieron que cuando hay una transferencia de fondos de comercio se publica en el boletín oficial. Eso es cierto, pero no alcanza en materia tributaria para liberar responsabilidades. Para liberar responsabilidades impositivas por deudas anteriores a cuando uno toma posesión, en el caso de un fondo de comercio, un sucesor a título particular, debo a los tres, con 15 días de antelación a cuando se va a hacer efectiva la transferencia del fondo de comercio, con 15 días de anticipación, le tengo que avisar a la AFIP. Nuevamente una diligencia para hacer, chicos. ¿Está? Y si yo cumplo con esa diligencia, la ley me libera en un plazo de 3 meses. Le da un tiempo a la AFIP para que la AFIP investigue si hay alguna maniobra dolosa, para ver si hay algo que presuma que hay una unidad económica, que hay una explotación, que sigue. Entonces vuelvo, esto es sumamente útil cuando ustedes obviamente están asesorando al adquirente. Ustedes adquieren un fondo de comercio, ¿qué corno saben si el tipo debe o no algo a la AFIP? A lo mejor incluso no tiene nada exigible, pero tiene alguna deuda en marcha, un procedimiento de determinación de oficio, ustedes no lo saben eso. Entonces, para que su cliente, si lo están asesorando, para que el adquirente no tenga problemas, ustedes, 15 días antes de que se materialice la transferencia del fondo de comercio, hay un formulario, todo, no importa, van a la AFIP y le avisan que se ha hecho ese negocio jurídico, más allá de la publicación en el boletín oficial. Esta es una obligación específica. Ustedes lo hacen y después la AFIP va a tener 3 meses para llevar adelante alguna investigación, diligencia, si no se liberan de la responsabilidad. Se liberan de toda la responsabilidad por las deudas anteriores. Esa es la primera posibilidad para liberarse. La segunda es que, en todo caso, si así no lo hicieran, el cedente, quien les vendió a ustedes el fondo de comercio, le ofrezca una garantía a la AFIP como, podríamos decir, constancia de solvencia.
Constancia de solvencia. Es decir que le ofrezco la garantía, mirá, fíjate, yo te ofrezco esta casa como garantía por si tengo una deuda anterior. Es un caso también bastante particular, chicos, pero como principio general, si yo vuelvo, adquiero un fondo de comercio, tomo posesión hoy y empiezo a desarrollar la actividad, ¿qué corno tengo que ver con lo de adelante, con las deudas anteriores? No responde a una lógica, digamos, dice, ¿qué tengo que ver? No perfección hecho imponible. Sin embargo, la ley, tarde, seguro, no sé, o mal o bien, no sé, intenta evitar los fraudes. Entonces dice, pare un momento, usted hoy toma posesión del nuevo negocio, fondo de comercio, 15 días antes debió avisarle a la AFIP que esta transferencia se opera tal día, y la AFIP va a tener 3 meses. Pasados los 3 meses me libero de toda responsabilidad anterior. Opción que el cedente, el vendedor, en este caso, le ofrezca una garantía a la AFIP y ésta la acepte, como diciendo, che, deja tranquilo al adquirente que no tiene nada que ver, yo te ofrezco esta garantía por si hay alguna deuda. Que todavía no vio la luz. Ustedes creo que ya lo pueden entender porque ustedes vieron que a lo mejor la deuda todavía no está exigible porque está en un proceso de inspección, de verificación, de determinación. ¿Me explico? Tal vez sea exigible dentro de un tiempo, pero siempre referida a periodos anteriores. Entonces, como ustedes ven, chicos, son cosas peligrosas, por eso. Son cosas peligrosas que se arreglan con poca diligencia, con poco esfuerzo, si se me permite, con una comunicación a la AFIP, un poco similar a lo que dijimos hoy de los síndicos en los concursos y las quiebras, ¿verdad? Es decir que lo importante es que ustedes sepan que deben cumplir con esa manda. Tampoco este es un caso que se vea muy seguido, porque obviamente que la AFIP tendrá que demostrar que hay una continuidad económica, ¿verdad? Es decir, la AFIP tiene que hacer toda una investigación para demostrar realmente que hay aquí una unidad económica, es decir, que hay una relación entre adquirente y vendedor. ¿Se entiende? Entonces tampoco es tan fácil a la AFIP demostrar esto. Pero pasa, pero no es muy común, no hay mucha jurisprudencia, no creo. Pero la verdad que, como siempre les digo, chicos, también la idea es que no haya problemas. ¿Para qué voy a tener problemas si me lo puedo solucionar cumpliendo con lo que dice la ley sencillamente? Puedo evitarlo. Entonces esa es la idea. Otros responsables solidarios, y fíjense acá cuánto de particular es la solidaridad que se me aparta de responsable por deuda ajena y todas esas cosas que veníamos charlando en la clase anterior, porque pone como responsable a los terceros. Término terceros es que son ajenos a la relación jurídica tributaria. Cuando faciliten por su culpa o dolo la evasión del tributo. Y aquellos que faciliten dolosamente la falta de ingreso del impuesto debido por parte del contribuyente. Siempre que se haya aplicado la sanción correspondiente al deudor principal, al contribuyente, o se hubiere formulado denuncia penal en su contra. Esta responsabilidad comprende a todos aquellos que posibiliten, faciliten, promuevan, organicen o de cualquier manera presten colaboración a tales fines. Es decir, futuros contadores y yo abogado estamos hasta las manos con este inciso F, que el ejemplo sería este. Hay una sociedad anónima que tiene su órgano de administración, yo simplemente soy el abogado o usted es un contador, asesor tributario. Soy técnicamente un tercero. ¿Qué tengo que ver yo con contribuyente o responsable? Ustedes como contadores de una empresa no son responsables por deuda ajena, no son nada de esto. Pero bueno, ya no tengan, le hayan dado un poder para alguna cosa rara, no pasa nada. Pero sí son terceros. ¿Por qué? Porque puede ser que
terceros somos, pero puede ser para que nos hagan una responsabilidad solidaria cuando facilitemos la evasión del tributo, cuando promuevan, cuando organicemos o prestemos colaboración a tales fines. Acá tiene que haber una aplicación de una sanción o una denuncia penal. Entonces se arma un lío un poquito más serio. Hay un presunto delito, hay una denuncia penal, pero ya lo que el fisco quiere en definitiva es cobrar. Entonces ahí me puede aparecer el tercero, que puede tomar diferentes formas. Simplemente la figura típica del testaferro, si ustedes quieren, ¿no? El hombre de paja, como lo llaman. Es decir, si yo presté colaboración para una maniobra que dio lugar a un fraude fiscal. Pero bueno, estoy hablando de materia penal, acá empieza a jugar la figura del dolo, es decir, que tiene que haber una conducta dolosa, quiero haber hecho algo malo. No es que no me di cuenta de lo que estaba haciendo, digo, llevé maniobras adelante. Digo, vuelvo al mismo caso, si ustedes van y hacen una declaración jurada con los papeles que tengan de la sociedad y todo eso, no tienen ningún problema. Pero distinto es si ustedes forman parte de algún ilícito. Puede pretender, aparte de las consecuencias penales que vamos a ver en su momento y las sanciones, aparte del tema sancionatorio, que no es el que estoy hablando en este momento, ustedes también correrían la responsabilidad, correrían el riesgo de caer en responsabilidad solidaria. Artículo 8, inciso F. Pero bueno, chicos, cuando uno se maneja conforme a la ley, no hay ningún tipo de inconveniente, ¿verdad? Acá, cuando hablo de los terceros, hago una aclaración, porque está en el artículo 9 esto, que dice que los contribuyentes y responsables lo son también por las consecuencias del hecho u omisión de los factores, agentes o dependientes. Es decir, que el artículo 9 lo que trata es específicamente de los empleados, de los subordinados. Si lo trata la ley, subordinados. El que acabamos de ver, el inciso F, habla de los terceros en general. Y la responsabilidad solidaria. Pero evidentemente, chicos, está hablando de una conducta en la cual hay un fraude. Un fraude. Entonces, aparecen un montón de terceros ahí. Penalmente incluso puede ser hasta una asociación ilícita. Pero bueno, sé, a ver, les pongo un caso también de la realidad, digamos. En un momento hubo una estafa al fisco donde había gente del organismo, de la autoridad de aplicación, contribuyentes y terceros, ya sean de cualquier profesión. Y en muchos casos también había complicidad de, no estaba el código de barras, esto que digo hace muchos años, ya por acá en 90 más o menos, hasta complicidad del empleado bancario en las cajas. O sea, que fíjense, ahí tenemos 4 terceros, porque la verdad que era, siguiendo el esquema legal y lo que estamos aprendiendo, chicos, contribuyente de una sociedad anónima, imagínense. Responsable por deuda ajena, órgano de administración. Y una maniobra en la cual había una especie de, había una asociación ilícita entre personal del propio organismo, terceros profesionales y hasta de cajeros del banco. Entonces, más allá del reproche penal que corresponde, que veremos en su momento, también pueden delegarse a él la responsabilidad solidaria. Pero acuérdense, chicos, siempre el impuesto se cobra una vez, no 2 veces, no debe cobrarse 2 veces. Pero en este caso serían los 4 responsables solidarios. Sí, ahí son 4 responsables solidarios, no tenés problema. La AFIP, después, una vez que lo puso responsabilidad solidaria, lo imputa a los 4 y después que cada uno se defienda. Y si mantienen los 4, le va a cobrar a uno en general, ponele, si alcanza para que pague uno solo, si no va a seguir cobrando, va a seguir persiguiendo solidarios. Esto después depende de la situación económica de cada uno. Pero sí, le va a imputar a todos.
Pero ya es un tema donde hay denuncia penal, ya que hay cosas probadas. Inciso G. Cedentes de créditos tributarios. Respecto de la deuda tributaria de sus cesionarios y hasta la concurrencia del importe aplicado a su cancelación. Si se impugnara la existencia o legitimidad de tales créditos y los deudores no regularizan su situación fiscal dentro de los 15 días de la intimación administrativa del pago. Creo que han visto, si no lo mencionamos, que alguna materia por ahí ya con nosotros o no, pero bueno, puede ser que no. El tema de la cesión de créditos, ¿se acuerdan que por ahí le dijimos? No me acuerdo, qué sé yo, pero muchas veces los saldos a favor de un contribuyente se pueden ceder. Es decir, yo tengo un saldo a favor y se lo puedo ceder a otro contribuyente. Ese es un negocio jurídico que está reglamentado por la AFIP y que se puede llevar adelante. Pero a ver si siguen la secuencia, chicos. Yo tengo un saldo a favor. Se lo transfiero a Pérez. Está todo bien. Pérez me compró el saldo a favor. ¿Para qué? Para cancelar una deuda de él, que tenía con la AFIP. ¿Se entiende? Yo tengo un saldo a favor de 100.000 pesos. Pérez le debe 100.000 pesos a la AFIP. Entonces Pérez me compra a mí ese crédito tributario. Yo soy el cedente, le doy el saldo a favor, el documento con el saldo a favor, y Pérez es el cesionario. Pérez paga su deuda con la AFIP de 100.000 pesos. Es un negocio usual, pasa, no hay demasiado problema. El tema es que, como ustedes saben, me están viendo, en general, ya creo que lo saben, bueno, sí, ya saben que, como principio general, yo declaro mi deuda tributaria contribuyente mediante declaración jurada. Entonces, ¿qué puede haber pasado, chicos? Que ese saldo a favor que yo ahora le transferí a Pérez no sea real, haya sido un saldo a favor inventado. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? La AFIP participa después, porque si se entera antes que yo lo cedí, no hay problema, ya está, ya me descubrieron. Pero no, el tema es que yo le cedí mi saldo a favor de 100.000 pesos a Pérez y Pérez pagó su impuesto. Vamos a suponer que Pérez debía 100.000 pesos de IVA. La AFIP, como no está prescripto, todavía tiene tiempo, me viene a fiscalizar a mí, mira mis declaraciones juradas y me dice, maestro, usted esto que tenía saldo a favor de 100.000 pesos, nada, tiene saldo a favor cero. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que esos 100.000 pesos que ahora descubrimos que yo nunca tuve, estos 100.000 pesos que ahora se descubrió que yo nunca tuve como saldo a favor, los usó Pérez para pagar su impuesto. Pérez canceló la deuda de IVA. ¿Se entiende, chicos? Sí. Estamos en problema acá. ¿Serían los dos responsables solidarios? No, lo que pasa es que Pérez, viste, teóricamente es un negocio jurídico que la propia AFIP reglamenta, que la propia ley te permite, viste, Pérez, vos podés presumir que Pérez pagó de buena fe, compró de buena fe y pagó de buena fe. Entonces, ¿qué hace? Sería. Lo hace responsable solidario, me hace responsable solidario a mí, al cedente, ¿por la deuda de quién? Por la deuda que Pérez pagó con lo que yo le vendí, que yo le cedí y que resulta ilegítimo. Es decir, que no era un real saldo a favor. Aquí yo les propongo, fíjense, tranquilito, por ahí el artículo me parece que no es difícil y con esta explicación se entiende, un poco están tranquilitos, se fijan, hacen figuritas, cedente, cesionario pagó la deuda
y resulta que después se ve que ese instrumento con el que pagó la deuda es trucho, es falso, es ilegítimo, pero Pérez hizo el negocio de buena fe, pero al final, como ese crédito, ese supuesto saldo a favor no era tal, no puede cancelar la deuda de Pérez, le tengo que cobrar a Pérez, pero Pérez ya, digamos, actuó de buena fe, compró un crédito fiscal. Entonces, hace responsable solidario al cedente. Me hace responsable solidario a mí, hacete cargo, che, porque vos vendiste, cediste, esa es la figura correcta, una cesión de créditos de un crédito inexistente. Y le da 15 Chicos, días para que regularice claro, al hay cedente. 15 días. Claro, lo que pasa es que vos podés ver los dos casos, o sea, no deja de haber una cuestión de negocio jurídico. La FIP tiene una deuda que fue lo que pagó Pérez, que en realidad no canceló la deuda que tenía con IVA. ¿Me entendés? Sí, Entonces, ahí tenés, se es tira un como poco que más. se borra el pago de Pérez. ¿Tá? Sí. Entonces, el que pasa a deber es Pérez, porque nunca nació, pero Pérez tiene un problema porque Pérez compró un crédito, un saldo a favor. Entonces dice, bueno, Ahí se cortó. ¿Se cortó? Creo que se le cortó a Así Carlos. parece, sí, Ah, sí, se yo quedó. pensé que se me había cortado a mí.